Vamos a hablar, generalmente yo daba esto al final, pero me he dado cuenta que es una de las temáticas que deben estar principalmente al inicio, porque necesitamos conocer más a fondo los modelos. Bueno, modelos de la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, muchachos, podríamos entenderlo como una definición. La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. Es decir, muchachos, la responsabilidad social empresarial debería ser una dinámica a la cual se enfrente o la cual pretenda dar o representar un compromiso hacia la comunidad de la cual nosotros retribuimos la ganancia. Por eso, muchachos, se habla de un compromiso, pero como se dice coloquialmente, los compromisos están hechos para romperse. Entonces, mucho de estas dinámicas suele romperse y mantenerse de forma diferente. El entorno laboral como un foco de sostenibilidad y bienestar social. La empresa privada y la pública deben ser estructuras sociales y productivas, las cuales se geste y se fomente los procesos de concientización de los problemas de consumo y de renovación. Tenemos resaltados los conceptos de concientización y de renovación. Concientización podemos entenderlo desde la conciencia. La conciencia es una autorreflexión que garantiza que podamos entablar ciertas formas de conocimiento, cierta conciencia, cierta independencia sobre un grupo social. Y la renovación, obviamente estamos hablando de algo que tiene que renovarse, especialmente la energía, la motivación, el buen trato. El bienestar debe ser algo que se proporcione desde el ambiente laboral, el cual redunde en cambios sistemáticos en el entorno del ambiente laboral. Bueno, el bienestar social no solo debería ser un discurso emanado hacia el exterior, sino que debería ser un concepto que brinde seguridad interna en la corporación para que redundara o brillara o se exteriorizara masivamente. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones las corporaciones tienen un discurso bastante interesante, bastante comedido con la comunidad, pero al mismo tiempo son bastante inflexibles, inmorales, explotadores de sus trabajadores. Modelos generales de la responsabilidad social empresarial. Vamos a hablar de los valores ambientales, los valores sociales y los valores económicos. Hablemos de una pequeña definición de valor. Definición de valor es un concepto amplio que puede referirse a una cualidad, una virtud o un talento personal, al coraje o al descaro de una persona, a la importancia, el precio o la utilidad de algo, así como un bien o validez de una casa. Como tal, proviene del latín valor, valorus. Podríamos definir que valor es algo que no solo materialmente, sino también inteligiblemente o cognitivamente eh, se pueda o deba ser importante por no usar el mismo concepto de que tenga un valor. Es algo importante, es algo que determina a la sociedad y asimismo garantiza que nosotros podamos
nosotros podamos enfrentar y caracterizar según los valores deseados. Voy a volver a leer la definición. Es un concepto amplio. Por su amplitud, en muchas ocasiones se puede malinterpretar o puede llegar a ciertas acepciones que no corresponden por esa amplitud de criterios. Refiérase a una cualidad, sí podemos decir que el valor podría ser la cualidad en un producto, en un bien, en un servicio, y que en general se caracteriza por ser muy valioso o ser importante para una comunidad, individualidad o personas. Valores ambientales. Vamos a trabajar un poquito sobre los valores ambientales. En el diagrama tenemos sostenibilidad, equilibrio, medio ambiente y economía. Podríamos definir también, creería yo que dentro de la sociedad, el comportamiento. ¿Por qué? Porque los valores ambientales se han puesto en la palestra, se han puesto en el pizarrón, pero generalmente son promesas, son teorías, son pensamientos vacíos que se dejan de lado. Creería yo que primero que todo debería plantearse la pedagogía de los valores. Utilizar siempre materia prima no contaminante y material reciclable, intentando no solamente cumplir estrictamente las leyes normativas en materia de contaminación y medio ambiente, sino que tratan de ir un paso por delante, poniendo en marcha programas de recuperación de paisajes naturales o de conservación de flora y fauna. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que muchas de las empresas que se prestan de valores ambientales hablan de la recuperación natural y forestal, pero muchos de esos valores, repito, no es más altruismo o ambientalismo que una verdadera posición sostenible y de responsabilidad social. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de valores de medio ambiente, podemos pensar que las corporaciones, por ser corporaciones, básicamente se lavan la cara, como yo digo en alguna forma respetuosamente, eh, al contrario de decir que simplemente es como un acto de trabajo personal y de estética. Pero es muy interesante pensar que lo que les decía en la primera clase, lo que no es la ética de la responsabilidad social, se maneje como un valor ambiental. Les recuerdo, muchachos, los micrófonos. Muchísimas gracias a todos. Esto es un caso muy interesante, muchachos. Esto se llama una fundación Smurfit Kappa Colombia. Es una empresa extranjera multinacional de papel y fabrica corrugado, pues no de papel, de corrugado, especialmente en Colombia. Tenemos un link ahí para que lo puedan revisar. Entonces, dice, el valor ambiental en Smurfit Kappa Foundation habla de que Smurfit Kappa Group es la compañía líder en Europa de empaques corrugados. El corrugado es todo lo que entendemos como caja y cartón. Y una de las compañías líderes en empaques de papel en el mundo. Está listada en la Bolsa de Londres y es un componente del índice FEDS. Estos índices son de estandarización, de calidad. Pero lo más importante es que en este video, muchachos, ahorita al final de la clase lo buscamos en YouTube e intentamos proyectarlo, habla de que la empresa no solo proyecta un valor ambiental, sino que cree que mejorando los ambientes laborales, mejorando
mejorando los espacios habitacionales, mejorando las relaciones con su comunidad. Podríamos mejorar la producción y la cantidad de personajes que se tienen eh, a cargo y en beneficio. Me parece muy interesante que Smurfit Kappa, voy a colgarles el video como enlace, muchachos, para que lo revisen, ya mañana lo podrán revisar. Prioriza mucho, al menos en la publicidad, de garantizar un buen ambiente laboral dentro de un ambiente sostenible. Hoy por hoy, una de las industrias más contaminantes y más destructoras del medio ambiente es la del corrugado o la del papel en general. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente sean bosques protegidos, sean bosques cultivados para la explotación, sean por medio del reciclaje, esta industria genera bastante deforestación que por más ambiente laboral y de renovación ambiental que crea es muy difícil. Esta laminilla va muy interesante en esta porque Smurfit Kappa usaría este tipo de lavado de cara para manejar la explotación que hace de los recursos naturales. Entonces es como decir, bueno, yo tengo una hectárea explotada y voy a dar el 10% de reforestación ambiental. O puedo dar la misma hectárea de forestar de nuevo el valle, pero eso no es la ética y la responsabilidad social, son valores, recuerden, son valores de la ética y de la responsabilidad social empresarial. Los valores ambientales se pueden ver mucho dentro de este tipo de empresas industriales productoras que transforman materia prima, son muy interesantes porque deben, entre comillas, porque son empresas, Smurfit Kappa podría estar fácilmente hace unos 30, 40 años en Colombia, porque es una empresa de corrugado muy sólida y se ha garantizado ubicar en ciertos ambientes sociales y rurales, los cuales les permite hacer toda una relación social con su medio ambiente y, como lo decíamos en la primera laminilla, una especie de compromiso con su comunidad. Tenemos los valores sociales. Tenemos los valores sociales, muchachos. Las empresas que optan por este modelo de responsabilidad social centran sus esfuerzos en mejorar las condiciones laborales, económicas y sociales de las zonas donde ponen en marcha sus plantas de producción. Es muy interesante también, muchachos, que parte del planteamiento de la ética y la responsabilidad social en el ambiente trate también de mejorar su ambiente. Es decir, existe una planta, por poner un ejemplo, de Coca-Cola, en X barrio de Bogotá, por poner el ejemplo donde yo estoy ubicado. Generalmente, si no entiendo mal, hay una acción ambiental en contra de Coca-Cola por el uso de vertimientos y el mal gestionamiento de las aguas residuales dentro del río Fontibón a las afueras de Bogotá. Bueno, Coca-Cola, ¿qué plantearía si siguiera este enfoque? ¿Qué pasaría? Trabajaría en la reconstrucción ambiental del espacio. No de la reforestación, sino de la reconstrucción ambiental del espacio. Es decir, tratar materialmente de intervenir en la sociedad, el ambiente en el sentido del medio ambiente, para poder, si no dejarla como está, tratar de no interferir de forma destructiva con las dinámicas sociales. Por otro lado, procuran establecer unos códigos morales y de conducta entre todos los miembros de la empresa con el objeto de asegurar unas condiciones laborales en un entorno positivo. Las empresas deberían, discúlpenme muchachos, ya tengo el audio, muchísimas gracias. Voy de nuevo muchachos, perdón. Vamos con los valores sociales. Las empresas tienen unos valores, ya los dijimos, tienen un valor ambiental dependiendo de la característica de la empresa, pero
los valores ambientales hoy por hoy han sido transversales a nuestras comunidades. También tenemos unos valores que podemos decir los valores sociales. Repito, muchachos, las empresas que optan por este modelo de responsabilidad social centran sus esfuerzos en mejorar las condiciones laborales, económicas y sociales de las zonas donde componen en marcha sus plantas de producción. Colocaba el ejemplo de Coca-Cola. Bueno, voy a colocar otro ejemplo. En Zipaquirá, si no estoy mal, existe un barrio que se llama Algarra. En uno de esos barrios, en muchas ocasiones se usó porque parte de sus trabajadores eran trabajadores que se desempeñaban dentro de la planta de Algarra. No estoy seguro, no tengo la documentación y no quiero afirmar, eh, pero idealmente desde el mundo de las ideas se presupondría o se pensaría que la empresa ayudaría a convertir espacios geográficos a sus trabajadores para generar mayores condiciones. Es una hipótesis, pero son casos interesantes. Miren que estuve viendo un programa sobre la economía del siglo XVI en Alemania y existe un personaje más rico de toda la historia a través de todo el tiempo, según los especialistas, se llama Jakob Fugger, un empresario minero altruista alemán, y este señor en 1580 y algo en Augsburgo aún funciona el conjunto, creó una especie de conjunto residencial eh, para sus trabajadores que habitaban en la ciudad de Hamburgo. Estamos hablando de 1500 y tantos. Este tipo de implementaciones no solo se da en esos aspectos, también se da más que todo en los ambientes de proteccionismo. Hoy en el circuito económico en el cual nos manejamos, nos hemos dado cuenta que este tipo de valores o este tipo de prácticas por parte de las organizaciones empresariales han dejado mucho que desear y tienden a pensar o se tiende a creer que se encuentra en ramas políticas radicales. Vuelvo con ustedes, muchachos. Debemos establecer unos códigos morales. Cuando hablamos de moral es bastante interesante porque hay diferentes cuestiones, la moral y la ética. Diríamos que la ética serían las competencias que se tienen para saber lo que está bien y lo que está mal, en el sentido básico de que sabemos que matar es malo y la vida es buena. La moral pueden ser un conjunto de tradiciones y de expresiones culturales que se representan en diferentes características generalmente dadas por tradición familiar, cultural o social. La normalización de la conducta. La normalización es un concepto en el cual usamos hoy, está dado por Michel Foucault, el cual habla, un filósofo de los años 60, 70 y parte del 80, en el cual nos plantea de que la normalización es un concepto que se usa desde lo estatal y desde lo institucional para que ciertos códigos de conducta o ciertas formas de ser, de hablar, de expresarse, de moverse, se normalicen, o sea, se conviertan en procesos los cuales la sociedad no le vea nada anormal y que se encuentran catalogados y caracterizados por la normalización. Los valores sociales están implementados en las organizaciones empresariales casi desde el inicio de las mismas. Ya en Ford Company, hacia principios del siglo XX, la estricta línea de conducta de un trabajador estaba mediada por el castigo monetario o disciplinario a cargo de una función encargada a un capataz. Ya en Henry Ford, pero muchachos, miren, Henry Ford es una cosa paradigmática. ¿Por qué? Henry Ford está caracterizado como uno de los pioneros de la economía industrializada estadounidense. Al generar toda una línea de montaje que pudo construir un auto cada 4 o 5 minutos en su punto más álgido. Pero también era altamente conocido por sus estándares, márgenes de comportamiento y de trabajo en la capa laboral. Se les pagaba al trabajador casi 5 o 6 veces más del promedio del trabajo en los años 20,
pero se les exigía un constante fidelidad y una constante abnegación a su trabajo. Abnegación que en muchas ocasiones terminaba con salud o deteriorando al ser humano. También se puede dar el caso en que la conducta y el comportamiento del trabajador pueda verse influenciada por valores y estructuras que generen en un colaborador ciertos límites o formas de actuar, haciendo del individuo, una pieza de publicidad y de buena imagen corporativa. También las normalizaciones se pueden dar en el contrasentido de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos o normalizamos en nuestra empresa o en nuestra organización o en nuestro emprendimiento que la positiva conducta hacia el cliente debe ser la norma, estamos generando una normalización de los comportamientos. Cuando a nuestro equipo de ventas le exigimos el buen trato a nuestros clientes, la buena atención, la buena presentación personal, hacemos normal estos comportamientos. Con el tiempo se normalizan y se estandarizan en 1000 ocasiones. Por eso en la milicia, la repetición del comportamiento garantizará la normalización de la conducta. Vamos a hablar de los valores económicos. Son empresas que tratan de conseguir unas relaciones más lógicas y justas entre todos los eslabones de la cadena del mercado. Vamos a hablar que todos los eslabones de la cadena del mercado, estamos hablando desde el suministro, eslabones del suministro desde toda la cadena, desde la consecución de la materia prima e incluso si estamos pensémoslo en una fábrica de alimentos procesados, pensemos en una fábrica de tomates, de jugo de tomates, que en el extranjero se vende muy bien, gustos culturales. Pero en muchas ocasiones este tipo de empresas manufactureras no tienen en cuenta al trabajador agrícola o a la primera mano de obra de su producto. ¿Por qué? Porque simplemente no les interesa. Hay otras empresas, al contrario, en este tipo de modelos, que le gustaría ser una parte importante en la cadena total de abastecimiento, desde la plantación del tomate hasta que su consumidor obtenga un bienestar, un beneficio al consumir su producto. Entre el que planta el tomate y el que lo destapa y se lo toma, hay, muchachos, miles y miles de pasos que garantizarán que ese cliente pueda ser satisfecho. Y es muy importante, productores, proveedores y clientes buscando el equilibrio entre los recursos empleados y la repartición de nuestros beneficios. Suena muy óptimo, suena muy idílico que empresas que tengan la economía controlada pretendan la repartición de los beneficios, pero no solo, de los beneficios, pero no solo de sus beneficios, sino deberíamos hablar de beneficios no en el sentido solo de la rentabilidad, sino beneficios en el sentido, como lo hablábamos al principio, en un compromiso en la comunidad. Es decir, bueno, yo tengo una planta de encurtidos o una planta de embutidos. Qué interesante sería si la mayoría de la mano de obra estuviera en la comunidad. Que, ¿por qué? Porque entonces la ganancia, el pago retribuido a eso, indiscutiblemente estaría redundado en mi comunidad, en mejores mercados para mi familia, en mejores empleos para la comunidad que me rodea. Escuché hace exactamente una semana, de este sábado, hace 8 días en la radio, que había una asociación de trabajadores en Villavicencio que habían hecho un paro frente a las oficinas de Ecopetrol. ¿Por qué? Porque exigían que Ecopetrol les garantizara oferta laboral a las personas de la comunidad. ¿Qué pasó?
Si no entiendo mal, existen ciertas normativas o ciertas reglamentaciones estatales las cuales les dicen que para este tipo de empresas se debería garantizar un gran acceso al trabajo, a la oferta de trabajo, a los miembros de la comunidad de la cual se explota. Pero en las oficinas de Ecopetrol se estaba planteando que la empresa no le estaba dando la oportunidad a la gente de la comunidad. Se expresó Ecopetrol por la falta de capacidad de la misma, según lo que expresa la empresa, de la misma comunidad. La comunidad expresaba que se habían capacitado, que se habían generado competencias en lo académico, pero que no se les daba la oportunidad para empezar a laborar en su comunidad. Entonces está el rifirrafe entre qué hago. Traigo mi personal cualificado desde otros puntos de la empresa o me doy la oportunidad con un personal que no es de mi entera confianza, pero que pretende serlo. Es muy difícil. Yo escuchaba la noticia en la radio y pensaba mucho, bueno, me ponía de parte del trabajador. Bueno, sí, claro, ellos merecen su oportunidad, igual que todos, pero también me ponía de parte de la empresa. Bueno, es que si son disciplinas o si son actividades de alto riesgo necesitan una alta capacitación, con un alto desempeño en experiencia. Bueno, me colocaba rápidamente del lado de nuevo del trabajador. Sí, pero ¿cómo voy a adquirir esta experiencia si no me dan la oportunidad? Y también que los marchantes o los protestantes estaban amparando en una ley nacional o en unas normativas nacionales. También, para finalizarme, de esta laminilla me pongo en los lineamientos de la empresa al sentir que se arriesga de pronto mucho de la operación, tanto financiera como logísticamente, al dejar personal así tenga el título, así tenga la normatividad en cargos tan importantes. Más o menos hice yo esa disertación sobre esa noticia. Pero indiscutiblemente este tema de los valores, de la responsabilidad social empresarial dentro de las organizaciones es bastante controvertido y complejo porque muchas de las organizaciones no están dispuestas y muchas de las organizaciones en el sentido del grupo fabril del empleado, del obrero, tampoco permite que se le capacite de manera idónea, ¿no? Porque siente que solo va a cumplir un espacio y un tiempo. Reparto equilibrado de la utilidad. Esto, muchachos, es una de las utopías más importantes que se debería generar en el mundo capitalista. Pero aún desde el mundo capitalista se pretende un reparto más equilibrado, no una igualdad o, o o bajar a todo el mundo al mismo nivel o subir a todo el mundo al mismo nivel, sino habla del equilibrio. Un reparto equilibrado de la utilidad obedece a la forma en cómo se distribuyen las ganancias a través de la cadena de suministros, ya que en algunos casos economías e industrias, un sector de la cadena de suministros tiene la mayor utilidad registrada, es decir, el intermediario, el productor, pero yo pienso mucho siempre cuando doy este tipo de temáticas en el agricultor y parte del consumidor final, ya que estos dos son el origen y el final de un producto, pero realmente la utilidad se está repartiendo equilibradamente. Es muy interesante. Carolina, ahorita vamos a tratar tu tema, por favor, térmelo ahí y en los minutos de debate, por favor, lo planteamos. Gracias, no me lo vayas a olvidar. ¿Qué pasa? El equilibrio es un concepto bastante interesante y complejo. ¿Por qué? Porque es que el equilibrio se puede perder en cualquier momento. Vemos como el equilibrio en la sanidad pública a nivel mundial sufrió un colapso tremendo por un desequilibrio dentro de un país o de una sociedad. Pero cuando hablamos de equilibrio de utilidad, deberíamos hablar netamente en que la ganancia de estas macroempresas debería ser un poquitico más repartida. O sea, no estoy hablando, sino un porcentaje mínimo que también se le transmitiera a toda la cadena de suministros, vendedores, asesores comerciales, estibadores, bueno, ramas
medias bajas de una organización de las cuales este gran emporio se nutre. Recordemos que de pequeñas acciones una empresa hace grandes cosas. La responsabilidad no solo es un manejo amigable y sostenible con el medio ambiente, también es el manejo adecuado de los recursos y disponer de ellos en forma ética y competitiva. Recordemos que los recursos no solo son materiales monetarios, sino son humanos. Al humano tener sentimientos, sueños, amor, facetas, debe también se disponer de esto, pero indiscutiblemente la responsabilidad social trata de mejorar este tipo de tácticas tradicionales en el ámbito empresarial para mejorar desde el interior para el exterior. Como siempre, muchachos, les agradezco a todos ustedes. Muy buenas noches, que estén muy bien.